Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Esperemos se encuentren muy bien durante esta situación, durante esta cuarentena. Hemos decidido, el equipo de GP ha decidido crear esta entrevista para compartir un poco más allá de la visión sobre el coronavirus. Hemos escuchado mucha información a muchos expertos. Sin embargo, en esta ocasión la intención es encontrar un poco más allá de la clave, el tema de qué es lo que está pasando a nivel de conciencia. El día de hoy nos acompaña nuestro querido amigo Miguel Flores, terapeuta de medicina alternativa con más de 25 años de experiencia. Y el día de hoy nos va a compartir una perspectiva holística de qué es lo que está sucediendo en este momento, cómo es que está impactando en nuestras vidas a nivel conciencia y qué es lo que podríamos hacer respecto a esta situación. Pues mi querido Miguel, muchas gracias por aceptar esta invitación, por aceptar esta entrevista y cuéntanos cómo ves lo que está sucediendo en este momento, desde tu perspectiva, qué es lo que podremos aprender en este momento de esta situación. Hola Fernando, muy buenos días. Pues muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto el poder platicar contigo ya después de un buen tiempo. Sí. Pues mira, es algo bien interesante, ¿no? Nos estamos enfocando mucho obviamente en la situación por la que estamos pasando, pero platicando con algunos de los pacientes que he tenido, fíjate que hay una cuestión aquí muy interesante, y como bien lo mencionas, hay a veces un trasfondo en muchas situaciones como esta. Algo que estuve por ahí estudiando tiene que ver con las heridas de la infancia. Actualmente hay frases u oraciones que estamos escuchando que están siendo muy repetitivas y que a mucha gente les está moviendo. Entonces, dentro de esta eh, pues percepción por ahí que platicaba con alguno de los pacientes, me decían, oye, bueno, es que realmente no es el virus o las estadísticas lo que me genera el temor o la tensión, sino de repente algunas frases o algo que he estado por ahí escuchando, ¿no? Y bueno, investigando un poco, llegué por ahí, junto con algunos compañeros, a la relación que tienen ciertas frases con nuestras heridas de la infancia. Recordemos que todo el programa que tenemos acá dentro en la cabeza, mucho de ello tiene que ver con la percepción que hemos tenido de nuestra infancia. Nuestra vida adulta no será más que la repercusión de la vida que tuvimos o del conocimiento que adquirimos en la infancia. Y hay ciertas frases, así como la palabra problema, por ejemplo. La primera vez que escuchamos la palabra problema tuvo que haber sido en nuestra infancia y en nuestro núcleo familiar. Y obviamente hay una relación directa con esa palabra, ¿no? Cuando la primera vez o cada vez que en nuestra infancia escuchábamos la palabra problema, volteábamos a nuestro alrededor y veíamos o lágrimas, o enojo, o discusiones, o tensión, o preocupación, o tristeza. Y entonces automáticamente nuestro cerebro registra, ¿no? Oye, la palabra problema y a ver, hay problema, entonces tiene que haber o llanto, o enojo, o discusión. Y precisamente con estas frases que escuchamos dentro ahorita la situación actual, pues es precisamente eso. Esa es la esencia o la teoría que surge a partir de las heridas emocionales. Algunas frases que se mencionan que van directamente relacionadas con determinadas situaciones en nuestra infancia. Y estas frases que de alguna manera hemos recolectado desde nuestra infancia generan cierta distorsión, bueno, no distorsión, generan cierta interpretación de la realidad. Y esto que está sucediendo entonces, puedo entender que en el momento en que nosotros asimilamos ciertas palabras,
Entonces empezamos a interpretar nuestras realidades de acuerdo a esto. ¿Tienes algunos ejemplos de algunas frases que podríamos entender para poder comprender cómo es que está fluyendo esta información? Claro que sí. Mira, por ejemplo, tenemos, no sé si has escuchado, bueno, ¿qué hemos escuchado? Creo que es lo que más hemos escuchado. Lávate las manos cada vez que tocas algo. Ok, sí, es muy común ahora. ¿Ok? Ok. Aquí lo interesante aquí es, y quizá es en determinado momento un poquito difícil de explicar. Estas frases, por ahí llegué a compartirlas en mi página en Facebook. Entonces yo les decía, lee la frase y siempre hay un sentimiento muy característico para determinadas situaciones, para determinadas palabras. Entonces yo les decía, lee las frases y la frase que te mueva o que te genere alguna sensación eh, especial, pues ahí habría que checarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de esas frases fue precisamente esta, ¿no? Lávate las manos cada vez que tocas algo, ¿no? Hubo gente que así como que, oye, es que esa frase me alteraba, tenían un sentimiento ya sea de tristeza o de enojo, ¿no? La relación con esta frase en la herida de la infancia tiene que ver con alguna mancha o vergüenza. En la infancia tuvimos una situación o una etapa en la que nos sentimos manchados o avergonzados de algo o de alguien. Y entonces, ahora que escuchamos esta frase de lávate las manos cada vez que toques algo, o lo que está haciendo nuestro subconsciente es llevarnos a esa etapa, ¿no? Tengo que lavarme las manos porque me siento manchado. Haz compras de víveres antes de que se acaben. Eso también fue algo que a mucha gente le movió y que de alguna u otra manera también, independientemente de la herida de la infancia, también así como que, híjole, lo primero que te imaginas es qué voy a hacer si ya no tengo víveres, ¿no? Eso Sí. desde la parte adulta, ¿no? La interpretación en las heridas de la infancia sería que tengo un conflicto de creencia o que tuve un conflicto de creencia, ¿no? Alguien viene y me dice, oye, haz esto porque se va a acabar, ¿no? Y entonces mi conflicto es sacar ahí, le creo o no le creo, ¿no? Como que a estas alturas o en esta época es un poco difícil que llegue a suceder eso, ¿no? Ok. Por muy escasa, mucha escasez que pudiera haber, realmente es algo que no debiera de movernos o de generarnos a un grado tan alto de emocionalmente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entra mi conflicto de creencia en la infancia, ¿no? Alguien vino y me dijo algo y entonces yo le creí y resulta que no era. O vino y me dijo algo y yo no le creí y resulta que sí fue, ¿no? Entonces, esa es la parte que es de las heridas de la infancia que entraría dentro de esta frase. Me llama la atención esta parte que comentas que en ocasiones, bueno, que muchas creencias han nacido desde nuestra infancia y que tuvo que ver el contexto en el que nos encontrábamos para interpretar y darle forma. Me haces conectar mucho con estas frases de Luis Hay que dice que la conciencia de prosperidad empieza desde el saberse que todas tus necesidades serán provistas. Llámese la vida, Dios, el universo, etcétera. Entonces, ahora que tenemos esta experiencia donde muchas personas están viviendo
una posibilidad de escasez, cuando en realidad también desde la perspectiva a lo mejor del emprendimiento, también nos da la posibilidad de entender que esta posibilidad de escasez en realidad se traduce a como posiblemente tu fuente tradicional o común de ingreso puede mermar o puede detenerse, pero eso no significa en absoluto que tu provisión se va a detener. Entonces me haces reflexionar y me haces pensar que muchas de estas situaciones pudiesen interpretarse desde otra perspectiva si hubiera una entonces reprogramación diferente y si desde niños o desde este momento empezáramos a concebir las cosas con otra perspectiva. ¿Qué nos puedes compartir acerca de qué tan importantes o qué tanto influiría la forma en que estamos interpretando, pero que tiene que ver con los pensamientos que tenemos actualmente? Bueno, míralo, aquí lo difícil de esto es que estamos hablando, para empezar, de situaciones que se vivieron en la infancia y que muchas de ellas en nuestro adulto consciente no aparecen o no hay una explicación. Desde ahí pues ya empezamos con problemas porque no puedo trabajar algo que desconozco y entonces pues desde ahí si no sé qué voy a trabajar, pues obviamente no lo puedo sanar. Todo esto va muy relacionado, como bien dices, es toda una estructura. Se toca mucho en la técnica de constelación familiar, donde la mayoría de nuestros pesos o lealtades, le llamamos así, en base a las frases, en base a las actitudes, en base a las responsabilidades que nos generan en la infancia, repercuten directamente en nuestra etapa adulta. Y obviamente el adulto tiene que encontrarle una lógica, tiene que encontrarle una respuesta, tiene que encontrar un porqué. De repente vienen a verme personas, no sé, por ejemplo, una chica que viene a que le haga una limpia porque no puede establecer una relación emocional con una pareja, ¿no? Y entonces ella piensa que por ahí alguien le hizo alguna brujería o algún hechizo, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a platicar con ella, resulta que hay un sentimiento de culpa en su inconsciente. Ese sentimiento de culpa la lleva a pensar todo esto desde la parte inconsciente, que no es merecedora, que no merece tener un amor, que no merece llevar una vida en pareja. ¿Por qué? Porque tomó una decisión o porque hizo algo que en su momento, pues ella cree o piensa que no fue la decisión correcta o no sé, que no fue la decisión o la acción correcta, ¿no? Entonces me siento culpable y como soy culpable merezco un castigo y como merezco un castigo, pues, bueno, el castigo es no merezco tener abundancia, no merezco tener salud, no merezco tener amor. Esa es esta parte que se va quedando en nuestro inconsciente y que a final de cuentas va a repercutir en nuestro consciente, porque incluso cuando yo en mi consciente adulto empiezo pues a trabajar por tener más abundancia económica, a trabajar en mi persona, en mi trato para establecer una relación con una pareja, a cuidarme, mi salud, a hacer dietas y esto y lo otro para tener una buena salud, pero no lo logro. La realidad es que esos pesos de la infancia son tan fuertes que incluso llegamos a sabotearnos, y no por restarle importancia, obviamente,
pero sí para cuidar nuestra salud tenemos que darle la importancia que requiere a cada una de nuestras emociones. Estábamos por ahí con unos colegas comentando y descubrimos que, por ejemplo, el pánico genera en tu cuerpo las mismas condiciones o síntomas que el COVID, el pánico. Entonces, imagínate el escuchar una frase de estas que en tu infancia obviamente quedó marcado a tal modo de que pues ahorita con solo oír la frase pues te mueve, ¿no? Entonces, todo lo que puede desencadenarse dentro de esta parte, ¿no? Pues excelente pensamiento, gracias por compartirlo. Y con estas enseñanzas, con estas experiencias que tienes, te agradecemos mucho. El equipo de GP está muy agradecido por tu tiempo, por brindarnos parte de tu experiencia. Consideramos que en este momento debemos de encontrar el equilibrio entre la información, como bien lo dices, el saber cuáles son las medidas de seguridad para todos, porque al final es importante cuidarnos, cuidar a los demás, pero de una manera muy objetiva, ¿correcto? No caer en pánico, sino mantenernos siempre en un balance, cuidando la parte física, pero creo que hemos olvidado también hablar de esta parte interna, de esta parte emocional, que al final necesitamos ambas y que si le damos más peso una o a la otra, entonces ya no estamos en el balance, estamos desequilibrados. Parte de la intención de esta entrevista es dar a conocer que las cosas pasan, todo pasa, es un reto. Al final la vida nos está dando la oportunidad de encontrar qué es lo que sucede en el interior, ¿no? Rescato esta frase que me encanta: si no puedes ir afuera, ve adentro. Y creo que en este momento muchas personas, unos más por gusto, otros más a la fuerza, pero al final todos estamos de alguna manera limitados a salir. Eh, claro que entendemos que hay quienes tienen que salir a trabajar y pues nuestras bendiciones y oraciones con ellos para que lleguen con bien a sus destinos y al final encontremos todos este equilibrio y que en algún punto podamos decir finalmente gracias a Dios esta situación ha concluido, o tal vez ya nos adaptamos a ella, ¿no? Porque al final de cuentas creo que vale la pena el entender que tenemos que cambiar este switch de decir estamos contra un enemigo, ¿no? Simplemente es algo que está allá afuera en la naturaleza, es algo que nos toca aceptar. Como bien dicen, ¿no? A lo que te resistes persiste. Entonces, mientras más rápido lo aceptemos, más rápido nos podemos adaptar y más rápido podemos saber cómo convivir, porque de alguna manera estamos evolucionando, no sabemos cuáles son los caminos y los planes de la vida, y a lo mejor por aquí nos tocó. Entonces, lo ideal simplemente es fluir y fluir tomando las medidas y precauciones necesarias, cuidándonos, cuidando a los demás y tomando conciencia de lo que sucede. Muy bien, Miguel, pues no sé si tienes algo más que agregar antes de que concluyamos. Pues mira, nada más haciendo, aquí retomando tus palabras, hay algo muy cierto y es algo que es una frase que yo siempre he dicho: hay que concentrarnos en el para qué. ¿Para qué estamos pasando por esta situación? ¿Qué tenemos que aprender? La vida nos pone en situaciones como esta, precisamente, como bien dices, para evolucionar, para aprender. Ahorita no es, a veces no es tanto el quedarme en casa, sino el quedarme conmigo. Y yo creo que es algo que tenemos que aprender, a convivir con nosotros mismos, conmigo y después con mi familia. Yo creo que eso es lo que hay que aprovechar en este momento. Y Perfecto. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir lo poco que se ha aprendido aquí en el camino. No, pues muchas gracias. El equipo de GP te agradece.
Y bueno, chicos, sería todo por hoy. Les agradecemos su tiempo. Esperemos que esta plática haya funcionado o les haya aportado un granito de arena. Es la intención que tenemos, aportarle nuestros 2 pesos a la alcancía y que de alguna manera podamos ir creciendo y fortalecidos todos, unidos, podamos decir en algún punto, esperemos ya muy cercano, lo logramos, aprendimos todos y hay que darle vuelta a la página y a seguir. Y bueno, recuerden, la vida es muy cambiante, entonces vivan el momento actual, el presente, disfruten la vida y aprendan mucho, gócense en este momento, gocen a sus queridos y estamos en contacto con la siguiente transmisión próximamente. Bueno, pues muchas gracias. GP les agradece su tiempo. Muchas gracias, Miguel. Y hasta la Gracias. próxima.